Bienvenidos a Desarrollo Útil. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo escoger un lenguaje de programación. Todas aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta, tanto si estamos buscando un lenguaje de programación para empezar, como si estamos buscando dar un cambio o un giro en nuestra carrera, escogiendo otro lenguaje nuevo con el que no hayamos tocado anteriormente. La razón por la que hacemos este vídeo es para que podáis decidir por vosotros mismos qué lenguaje aprender. Porque si buscamos por internet, por YouTube, por Google, siempre vamos a encontrar información contraria. Gente que nos va a hablar muy bien de ese lenguaje en el que estamos interesados, nos va a hablar todas las bondades, pero nos va a ocultar la parte de sus defectos. Y gente que por el contrario va a mostrar todo lo malo que tiene y nos va a decir que no lo aprendamos bajo ningún concepto. Nos va a desanimar. Al final lo que queremos es que tengáis vuestra propia opinión. Así que nada, vamos con el vídeo. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de decidir qué lenguaje estudiar es el objetivo. No tiene que ser un objetivo muy definido, sino algo más genérico. Pues quiero estudiar desarrollo web o desarrollo de videojuegos. Sí, o seguridad o lo que sea. Es verdad que hay objetivos que son más, digamos, se enfocan a lenguajes más estrictos, que una vez elegido ese objetivo pues es más difícil salirse, y otros que son más, tienen un espectro más amplio, ¿no? Sí, al final hay ciertos lenguajes que son muy limitantes, porque si tú eliges ese lenguaje, a lo único que te vas a poder dedicar es a eso. Puede ser el caso de un lenguaje ensamblador, que solo te vale para ciertas cosas a muy bajo nivel. Y hay otros lenguajes, como puede ser el JavaScript, que son muchísimo más abiertos, te permiten desde desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles y otras tantas cosas. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Si tenemos muy claro nuestro objetivo, podemos tirar a por un lenguaje muy concreto. Pero si no lo tenemos tan claro, a lo mejor es más inteligente ir a por un lenguaje que nos permita variar un poco, ¿no? Buscar una serie de alternativas. Sí, que tenga ese espectro, que puedas tocar más palos antes de decir me voy a meter a fondo con este lenguaje, me voy a especializar en esto. Pues bueno, siempre tienes tiempo de probar. Lo segundo que tienes que tener claro, y va un poco también por el lado del objetivo, son las salidas laborales que tiene ese lenguaje, y más concretamente las salidas que va a tener en tu zona. Porque muchos nos buscamos lenguajes como React o Angular, que tienen muchísima salida en ciudades como Madrid y Barcelona, en este caso aquí en España, pero a lo mejor en una ciudad pequeñita no te sirve. A lo mejor te sirve estudiar PHP, que aunque no esté tan a la moda o no sea tan bueno como pueden ser React o Angular, pero sí que te va a garantizar tener un trabajo en una empresa pequeñita de tu sector. Ahora te das cuenta que normalmente las tecnologías de las que estamos hablando son tecnologías que tienen un tiempo de vida más corto, o sea, son más recientes, y suelen estar más presentes en empresas grandes que tienen una investigación y desarrollo pues más avanzado que las empresas pequeñas. Claro. Si tú vas, por ejemplo, a una ciudad pequeña, pues es más inteligente que te tires a por una tecnología que está más consolidada o que ya tiene un mercado mucho más amplio, que ya tiene unos añitos y ya está funcionando bien, a que te tires por algo súper innovador que a lo mejor no encuentras una empresa en tu zona. Y sin embargo, si tú a lo mejor estás montando una empresa para ti, como es nuestro caso, pues sí que nos tiramos a por tecnologías súper innovadoras porque nos interesa nuestro propio resultado. No dependemos de una persona que nos contrate. Una buena forma para ver si un lenguaje tiene salidas profesionales o no es mirar las empresas que hay por tu ciudad, o bien por LinkedIn o bueno, las ofertas de trabajo. Infojobs o la plataforma que sea. Sí, la plataforma que sea. Y ahí podéis ver para qué puestos podéis optar y los lenguajes más buscados en la zona en la que estéis viviendo. Comprobar las ofertas laborales está muy bien para ver si el lenguaje que hemos escogido pues tiene salida profesional o no. Pero eso tampoco nos va a asegurar un trabajo a largo plazo. Y menos hoy en día. Sí, al final las ofertas laborales es lo que se está llevando hoy, ahora mismo, y lo que te va a servir de aquí a 6 meses. Pero hay un parámetro que es mucho más objetivo para medir la utilidad de un lenguaje, que es la popularidad. ¿Por qué es más objetivo? Porque no se ve influenciado por la persona a la que le pregunte. Si le preguntamos a un experto en JavaScript, pues nos va a decir este lenguaje es el mejor. Si le preguntamos a uno de PHP, nos va a decir que el otro está equivocado y que no tiene razón. Sí, porque al final tendemos siempre a valorar mejor lo nuestro, ¿no? Con lo que trabajamos. Entonces la popularidad nos permite ver un poco las tendencias que siguen los lenguajes a lo largo de X tiempo, y nos permite anticiparnos. Es decir, si un lenguaje está en crecimiento, pues podemos incorporarnos a él, a ir viendo de qué va, pues si oye, en el futuro puede haber salidas laborales. Al final estas son las dos opciones que tenemos. Podemos nadar por un mar, que sabemos que va a ser estable, que vamos a tener trabajo, o podemos intentar surfear esas olas que surgen para llegar bastante más alto que los demás, aunque ya sabemos que puede traer una serie de riesgos, porque las tendencias no dejan de ser tendencias y lo que hoy parece que va hacia arriba, mañana puede ir hacia abajo. Siempre es bueno buscar esas tendencias que están en crecimiento, que a lo mejor ya llevan 4 o 5 años, que aún no se han implantado del todo, pero ya ves ciertas ofertas o ciertas empresas o ves muchos posts acerca de esa tecnología y oye, puede ser interesante aprenderla porque puede haber oportunidades laborales muy buenas ahí. ¿Y cómo podemos comprobar estas tendencias?
como ha dicho José, si preguntamos a una persona, dependeremos de su criterio. Entonces tenemos que ir siempre a buscar métodos más objetivos. Y el más objetivo es utilizar Google Trends. Google Trends es una herramienta que lo que nos proporciona es el número de búsquedas que ha tenido un término, una palabra, a lo largo de un periodo de tiempo. Si nosotros analizamos las búsquedas que está teniendo PHP en los últimos 5 años, vemos que hay una tendencia claramente hacia abajo. Y si analizamos las ofertas de trabajo, vemos que hay muchas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo PHP es popular, pero probablemente dentro de unos años PHP no lo sea. Y por tanto, si estamos empezando ahora mismo y nos subimos a esta tendencia, la estaremos cogiendo ya en un momento en el que ya está muriendo, está yendo completamente hacia abajo. No es lo que realmente te interesa si lo que estás pensando es en algo más a largo plazo. Y además, no solo eso, daos cuenta que estas tecnologías que tienen tanto tiempo también tienen mucha competitividad, es decir, hay mucha gente optando a esos mismos puestos. Los salarios no son tan altos como quisiéramos. Salarios más bajos, siempre tirando hacia salarios mínimos, a este tipo de cosas. Y sin embargo, si analizamos la gráfica de JavaScript, vemos que es completamente estable a lo largo del tiempo. Pero bueno, en este caso también hay que saber cómo analizar y cómo leer estas gráficas. JavaScript, todo el mundo dice que es más popular hoy que hace unos años. Y es verdad. Pero vemos en la búsqueda que realmente no lo es, porque parece lineal, parece que siempre es constante. ¿Esto por qué es? Porque realmente lo que se está popularizando no es JavaScript, son los frameworks de JavaScript. Si analizamos las gráficas de React, Angular o Vue, vemos que las tres van clarísimamente hacia arriba. Siguen una tendencia en la que están creciendo y se encuentran ahora mismo en uno de sus puntos máximos. Sí, están en auge. Están en auge completamente. Entonces, si nosotros nos subimos ahora mismo a JavaScript, tendremos muchísimas más probabilidades de que dentro de 5 años tengamos un trabajo estable y bueno, con un salario bastante bueno, porque somos de los primeros, entonces cogeremos con más facilidad los puestos que vayan surgiendo. Y tendremos esa experiencia que muchas veces es necesaria. Esto es lo que os queremos transmitir, que no solo os quedéis en lo que pasa hoy, sino que intentéis mirar por vuestro futuro, que al final es lo que os va a dar de comer. Otra de las cosas que no se suele comentar cuando empezamos a estudiar un lenguaje es que estudiar un lenguaje por sí solo muchas veces no nos es de utilidad para desarrollar una aplicación que vaya a ser útil en la vida real. Vamos a tener que aprender una serie de lenguajes o de herramientas para ser capaces de desarrollar cosas útiles. Claro, al final es como todo, un lenguaje de por sí solo no te va a servir realmente de gran cosa, por mucho que sepas de él. Y aquí es donde entran los stacks, que se han puesto tan de moda o que se buscan ahora tanto. Que aparecen tanto en LinkedIn, ¿no? Esos full stack, senior, super, master developer. ¿Y a qué se refieren con esto? Por ejemplo, HTML, CSS y JavaScript nos sirven para hacer la parte frontal de una web, pero si tenemos una web de compra-venta, en el caso más sencillo, queremos gestionar pues, toda la parte de pagos, un e-commerce y tal. Necesitamos la parte de back, vamos a necesitar aprender otro lenguaje para gestionar eso. Y además, sobre todo cuando estéis empezando, es importante también que aprendáis a utilizar las herramientas que van asociadas al desarrollo. Porque normalmente cuando desarrollamos, sí, vale, sabes un lenguaje, puedes empezar con un bloc de notas, ¿no? Escribir tus programas. Pero realmente te vas a poner a escribir una aplicación con un bloc de notas o con un editor como el Notepad. Realmente no es lo más óptimo, no es lo más interesante. Si al final quieres optimizar el proceso de desarrollo y quieres aprender a cómo se trabaja en realidad, tienes que aprender a utilizar editores de código, como puede ser Visual Studio Code, Sublime, Atom, el que más te guste. No es que sea más complicado, sino que nos dan unas facilidades que nos va a ahorrar mucho tiempo. Claro, al final esto es tiempo, porque al final programar es una tarea que termina siendo repetitiva. Si ahorramos tiempo en esas fases, pues lo tendremos. Y luego cosas como los controladores de versiones, como es el caso de Git, que cuando vas a trabajar en grupo, pues es que sin ellos no es que no puedes trabajar directamente. Es fundamental, si no luego puedes acabar incluso perdiendo trabajo y... O sea que cuando estéis empezando, en definitiva, intentad acostumbraros a usar estas herramientas. No os preocupéis tanto por qué lenguaje aprender. Cuando sepáis programar y sepáis lo que es el proceso de programar, o sea, no solo programar, sino el proceso que implica programar, es cuando realmente vais a sacar partido a cualquier lenguaje. Y ahora os quiero quitar una idea de la cabeza que mucha gente tiene y que realmente es una tontería. No importa el lenguaje con el que empecéis a aprender. O sea, no es algo que os vaya a determinar el resto de vuestra vida. O sea, no es un compromiso que adquiráis, no es algo que firméis. Sí, no os vais a casar con él, tranquilo. Efectivamente. Cuando empecéis a programar, aunque obviamente cada lenguaje tiene su forma de trabajar, al final todos tienen una parte común. Lo que es un if, lo que es un else, lo que es una variable, lo que es una constante, lo que es un bucle. O sea, todo lo que es la lógica, cómo se programa, qué es un lenguaje de programación y cómo trabaja, es muy, muy similar en cualquier... Lo que te va a cambiar es la sintaxis y quizás un poco el paradigma, pero mientras sea un lenguaje de programación va a tener esa parte lógica que va a ser común. Aprender un lenguaje de programación, como tal, es muy fácil.
O sea, realmente en cuestión de una semana, depende lógicamente de la caña que le des, pero en una semana puedes aprender lo básico, a escribir, lo que es la sintaxis. Luego lo que te va a llevar tiempo de verdad es dominarlo y aplicarlo, saber aplicarlo a situaciones reales y saber qué es lo que tienes que hacer, cuál es la mejor forma y cómo resolver esos problemas. Pero lo que es aprender la base es muy sencillo y se puede aprender. Ejercicios fáciles y además le vas pillando el hilo, vas aprendiendo a pensar, a cómo planificar esos problemas y adaptarlos al lenguaje. Sí. Entonces, lo que tenéis que hacer, sobre todo si estáis empezando, es probar distintos lenguajes. Probar distintos lenguajes a ser posible que tiren de distintos paradigmas. Un paradigma no es otra cosa que una forma de trabajar. Habrá lenguajes que se compilen, hay lenguajes que no se compilan, hay lenguajes de scripting, hay lenguajes que directamente van a atacar las partes más bajas, como es el ensamblador. Hay muchas cosas. Orientado a objetos, claro, orientado a eventos, o sea... Hay distintos. Sí. Y tú nunca vas a saber si un lenguaje es bueno para ti o si te gusta si no has probado nada. Hay lenguajes que son muy similares, como pueden ser Java con C#, y hay lenguajes que son totalmente distintos, como puede ser JavaScript y el propio Java. No tienen nada que ver. Entonces te recomendamos que intentes probar un lenguaje de cada y que veas más o menos qué es lo que te gusta, qué es lo que se te da bien, y a partir de ahí ya tú puedes elegir en qué lenguaje tienes que poner tu foco y en cuál tienes que dedicar el tiempo suficiente. Además, de esa forma, muchas veces pasa que empezamos con un lenguaje, nos desanimamos y no vamos más allá. Prueba otro. Lo mismo sí, que has probado no era el tuyo. Al final es abrir tu mente un poco. Sí. O sea, no te cierres a decir, si esto es lo mejor, pues tengo que aprender esto. Si no te gusta, ¿vas a trabajar con eso toda tu vida? O sea, ¿te vas a dedicar a un lenguaje que no te gusta y que te parece un coñazo? Pues no, es que es preferible dedicarse a un lenguaje que aunque sea un poco peor o que no tenga los mismos resultados, pero que a ti te guste y que disfrutes con ello. Y una vez hayas aprendido, elige el que quieras, el que veas, con el que te veas fuerte y especialízate. Ya empezarás a resolver problemas complejos. Pensad que esto es cuestión de una actualización. Sí. Mañana te sacan una actualización y lo que hoy era malísimo, mañana es buenísimo y al contrario. O sea, que es que tampoco hay que darle tantas vueltas. Lo importante es que empecéis a actuar ya. Que te propongas cualquier lenguaje, el que más te guste, y venga, a darle. Y para terminar vamos a dar nuestro punto de vista subjetivo, ¿vale? Sí, nuestra opinión. Lo primero, que busquéis un objetivo, pero no os centréis en un objetivo muy específico, sino en un objetivo amplio, para que podáis abarcar bastante. Si tenéis claro exactamente lo que queréis, pues perfecto, ya lo tenéis. Pero si no, siempre tirad a por objetivos más amplios. Segundo, buscar las áreas laborales. Es decir, si estáis interesados en trabajar por vuestra zona, pues buscad por vuestra zona, y si no, por otros sitios. Y ved los lenguajes que más se piden, que se solicitan. Y mirad siempre a ser posible una salida que os dé trabajo hoy, pero que os lo vaya a dar dentro de unos años. Es decir, mirad un poco por vuestro futuro. Experimentad con las herramientas. Cuando estéis aprendiendo un lenguaje, utilizad las herramientas, como hemos comentado antes. Visual Studio Code, a mí me parece un editor de código fantástico. Es muy bueno. Sobre todo si lo complementas con extensiones. Haremos un vídeo de esto muy interesante. Y por último, sobre todo para, yo creo, los que están empezando, si empecéis con un lenguaje y no podéis con él, os resulta demasiado complejo, estáis encabezados, cambiad, probad otro lenguaje, dadle un testeo, probad realizar alguna aplicación, lo que ha comentado Pablo, en una semanita podéis aprender los conceptos básicos de ese lenguaje, de otro, ir probando. Y que no es de vergüenza hacer un hola mundo, o sea, que no es de vergüenza coger y hacer una aplicación que sume 2 y 2, que todos hemos empezado así, y el que te diga que no, pues es que te está mintiendo. Sí. Y bajo ningún concepto os lancéis a la piscina a ciegas. Bajo ningún concepto os pongáis a aprender un lenguaje sin saber y sin mirar nada más, sin mirar alternativas, hasta el fondo. No os pongáis a convertiros en maestros de un lenguaje solo, sin saber qué hay alrededor. Visualiza siempre opiniones de todo tipo. Como comentábamos antes, siempre hay opiniones muy negativas y muy positivas. Si tú estás centrado en que lo que estás viendo es positivo, busca lo contrario para ver en qué te puedes equivocar. Claro. Porque si buscas de lo que ya estás convencido... Sí, al final en internet, si tú buscas lo que quieres, vas a encontrar lo que quieres. Si tú buscas que un lenguaje es muy bueno, vas a encontrar gente que opine eso y que te dé la razón. No vas a ver algo crítico tampoco. Pero al final, decidas lo que decidas, empieza a hacer algo. Como sabemos que aún así nos cuesta mucho el poder ser críticos y es algo normal cuando no tienes información, vamos a hacer vídeos sobre cada uno de los lenguajes que son realmente importantes hoy en día y alrededor de ellos todas las tecnologías que giran, qué es lo que tendríais que aprender y un poquito todo lo que tenéis que saber de ese lenguaje, para qué os sirve, qué opciones tenéis, cómo complementarlo. Un poquito analizar los puntos que hemos dicho antes, objetivos, salidas, pues para cada lenguaje. Si os gustan este tipo de vídeos, no os olvidéis de suscribiros al canal. Y si estáis interesados en que hablemos de algún tipo de lenguaje, lo podéis dejar abajo en los comentarios y lo tendremos en cuenta. Y además de estos vídeos, también tenemos idea de hacer pequeños cursos de los lenguajes para que podáis iniciaros o para que podáis complementar lo que sabéis, que también creemos que puede ser bastante interesante. En nuestras redes sociales, Instagram y Twitter,
iremos haciendo encuestas para ver qué es lo que más os interesa y así poder pues dar un orden y una prioridad. Dar un enfoque, sí. Así que podéis seguirnos también por allí si queréis. Y nada, Hasta la próxima. hasta la próxima.